Hola, te saluda el profesor Nieves Escobar y a través del siguiente video explicaremos el tema de vectores en el plano. Aquí presentamos el objetivo del tema y los contenidos correspondientes, los que explicaremos con la finalidad de facilitar tu aprendizaje. Los temas de vectores en el plano comprenden los siguientes subtemas: vectores y representación gráfica. Aquí se define lo que es un vector y su representación gráfica. El segundo subtema es operaciones con vectores, en donde definimos las operaciones algebraicas que podemos realizar con dichos vectores. Y el tercer subtema, producto escalar y proyección ortogonal, donde se define el producto escalar de dos vectores en el plano y su uso para determinar el ángulo entre ellos. Y también se calcula la proyección ortogonal de un vector según otro vector dado. ¿Qué es un vector? Geométricamente, un vector es un segmento dirigido cuyo punto inicial es el origen de coordenadas y el punto final es otro punto del plano, tal como se muestra en la figura. El vector U, de esta manera, queda definido mediante sus componentes a través de un par ordenado A, B. La magnitud o longitud de un vector se define vía la expresión que tenemos en imagen. La magnitud de U igual a la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Vectores en el plano y operaciones con vectores. Para poder definir las operaciones con vectores, previamente debemos definir la igualdad entre dos vectores. Dos vectores son iguales si sus componentes correspondientes son iguales. Y a partir de aquí podemos hablar de las operaciones algebraicas. La suma. Para sumar dos vectores se suman sus componentes correspondientes. Si U es igual a vector cuyas componentes son U1 y U2 y B es el vector cuyas componentes son B1, B2, entonces la suma de ellos va a dar otro vector que lo denotamos por U más B y sus componentes serían las siguientes. La primera componente sería U sub 1 más B sub 1 y la segunda componente U sub 2 más B sub 2. Geométricamente, ¿cómo representamos la suma de dos vectores? Escribimos el vector B a continuación del vector U, de tal manera que el punto inicial del vector B coincida con el punto final del vector U. Y el vector U más B vendría a ser aquel cuyo punto inicial coincide con el punto inicial del vector U y el punto final coincide con el punto final del vector B. La suma de vectores que tenemos aquí en la imagen. El vector U, cuyas componentes son menos 1 y menos 5, y el vector B, cuyas componentes son 4,3. La suma de estos dos vectores nos da por resultado el vector cuyas componentes son 3, menos 2. Esto es algebraicamente. Geométricamente, en la imagen de la izquierda tenemos graficados los vectores U y B, donde sus puntos iniciales de ellos está en el origen de coordenadas. En la parte derecha hemos graficado el vector B a continuación del vector U, de tal manera que el punto inicial de B coincida con el punto final de U. Y luego, gráficamente, hemos representado la suma de estos dos vectores mediante un segmento dirigido cuyo punto inicial coincide con el punto inicial del vector U y el punto final coincide con el punto final del vector B. Y de esta manera tenemos gráficamente la suma de los vectores U y B. Luego tenemos la multiplicación de un vector por un escalar, ¿no? Gráficamente, en el lado izquierdo tenemos el efecto de multiplicar un vector por un escalar C cuando este es un número mayor que 0.
Y al lado derecho tenemos el efecto también de multiplicar un vector U por un escalar C cuando este es menor que 0. C siempre es un número real. Las propiedades que satisfacen la suma y la multiplicación por un escalar de vectores las tenemos acá mencionadas desde P sub 1 hasta P sub 8. ¿No? Tenemos la propiedad conmutativa, la propiedad asociativa, el elemento identidad de la suma de vectores, el elemento inverso de la suma de vectores, luego tenemos el producto por un escalar, la propiedad distributiva tanto con respecto a la suma de los escalares como con respecto a la suma de vectores. Y por último tenemos la multiplicación por 1 y la multiplicación por 0 de un vector. En las operaciones con vectores hay que distinguir dos vectores muy importantes, que son vectores unitarios, o sea, tienen magnitud 1, y que tienen una notación especial. El vector I, cuyas componentes son 1,0, es un vector que se grafica en la dirección positiva del eje X, tal como lo podemos ver en la imagen, y el vector J, que tiene por componentes a 0 y 1, y se grafica, tal como se ve en la imagen, en la dirección positiva del eje Y. Sin embargo, dado cualquier otro vector, nosotros podemos construir un vector unitario dividiendo al vector entre su magnitud. Por ejemplo, tenemos acá el vector U, cuyas componentes son 3, menos 5, y queremos expresarlo en términos de los vectores I y J ya mencionados anteriormente. Entonces el vector U, cuyas componentes hemos dicho son 3 y menos 5, se puede escribir como el producto de 3 por el vector 1,0 menos 5 por el vector 0,1. Usando la representación de I y J, entonces esto equivale a escribir 3i menos 5j. Y de esta manera el vector U se escribe en términos de los vectores I y J. De igual manera podemos calcular el vector unitario en la dirección del vector U. ¿Cómo? Dividiendo el vector U entre su magnitud. Y eso nos da como resultado el vector que tenemos en la parte inferior, ¿ya? Cuyas componentes son 3 sobre raíz cuadrada de 34 y menos 5 sobre raíz cuadrada de 34. Producto escalar y proyección ortogonal. Dados dos vectores U y B con sus respectivas componentes, el producto escalar de estos vectores se denota en primer lugar como U.B y se define tal como aparece en la imagen. Por ejemplo, si U es el vector 3, menos 3 y B es el vector 4,7, el producto escalar de estos dos vectores será igual al producto de las primeras componentes, o sea 3 por 4, más el producto de las segundas componentes, menos 3 por 7, lo cual nos da como resultado el número real menos 9. Las propiedades que podemos mencionar del producto de vectores en el plano, tanto el escalar como el producto por un número real o escalar, son las que tenemos a la vista, ¿no? La propiedad conmutativa del producto escalar, la propiedad distributiva del producto escalar y las propiedades correspondientes al producto de un número o un escalar por un vector. Observando que en la última propiedad el producto de un vector consigo mismo nos va a dar el cuadrado del módulo del vector. ¿En qué usamos el producto escalar de dos vectores? Lo usamos para determinar el ángulo entre los vectores y lo calculamos mediante la fórmula que tenemos en el lado derecho.
que el coseno del ángulo es igual al producto escalar de los vectores sobre el producto del módulo de ellos. Proyección ortogonal. Tenemos dos vectores U y B distintos de 0 y queremos escribir el vector U como la suma de dos vectores, W sub 1 y BW sub 2, donde BW sub 1 es paralelo al vector B y BW sub 2 es ortogonal al vector B. En este caso, BW sub 1 se llama proyección de U en B, o componente vectorial de U a lo largo de B. Y se denota, como lo estamos indicando ahí, igual a proyección de U en la dirección de B. BW sub 2, que es igual a U menos BW sub 1, se llama la componente vectorial de U ortogonal a B. Por ejemplo, queremos calcular la proyección ortogonal de U, que es el vector con componente 7,4, sobre el vector B, que tiene componente 2,3. ¿Ya? Y también queremos calcular su componente vectorial ortogonal a B. ¿No? Entonces, BW sub 1, la proyección de U en la dirección de B, va a ser igual al producto de U con B sobre el módulo de B al cuadrado, y esto multiplicando al vector B, lo cual nos da por resultado el vector 4,6. BW sub 2, que es igual, como lo hemos dicho anteriormente, a U menos BW sub 1, nos da como resultado el vector 3, menos 2. Y de esta manera tenemos la proyección ortogonal del vector U en la dirección de B, como también la componente vectorial ortogonal a B. En resumen, hemos expuesto los siguientes puntos relacionados a vectores en el plano. Vectores en el plano y representación geométrica. Operaciones con vectores en el plano y también el producto escalar de dos vectores, así como la proyección ortogonal de un vector sobre otro. Me despido. Hasta el próximo video y te deseo éxitos en tus estudios.